libro de Samuel. Sí, está donde está Samuel en la Biblia. ¿Sí? Primero Samuel capítulo 2, versículo 30 dice: por tanto Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, que tu palabra penetre el corazón, discierna los pensamientos y nos ayude a vivir conforme a ella. Padre, quita toda distracción, Señor, en este tiempo. Que los niños estén donde deben de estar para aprender y nosotros estemos concentrados a fin de ser mejores a través de tu palabra. Para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Y gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Bueno, durante este mes algunos asuntos importantes se han tratado, como la posición de la iglesia, como el cómo relacionarnos, como el propósito que tenemos como iglesia. Y pues hoy vamos a tocar un tema que no les gusta a la iglesia. No les gusta. Yo creo que es el tema junto con el de la Navidad, que pues es muy controversial, muy controvertido, y más en estos tiempos, y más por las líneas doctrinales que a veces, yo digo con mucho respeto, de que si es bueno esto o lo otro, pero yo creo que Dios cada día nos quiere bendecir. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Y hace un tiempo, y no por hacerle comercial, pero hace un tiempo, hace muchos años, hay una película que a mí me gusta mucho, y el título de la película se llama Cuestión de Honor. Y así llamé a esta enseñanza, Cuestión de Honor, no basándome en la película, porque la película es bonita, a mí me gusta, me entretiene mi amigo Tom Cruise, pues es donde sale ahí, más que él no sabe que es mi amigo, pero es mi amigo. Pero es que este tema involucra tres cosas: la fe, la obediencia. ¿Y cuántos tienen fe en Dios? Amén. ¿Y cuántos honran a Dios? Amén. Aleluya. Porque todo cristiano debe vivir estos tres conceptos: la fe, obediencia y honor. Y aquí Dios dice: yo honraré a los que me honran. Amén. Aleluya. Y la forma que hemos visto estos temas pasados es que debemos de entender que la fe, la esperanza, es la que nos lleva a la presencia de Dios. La obediencia es la que trae bendición de parte de Dios, y por lo tanto la honra es para nuestro Dios. Así que ¿en qué áreas debemos de honrar a Dios? ¿O qué honra? Dice Dios: yo honraré a los que me honran. ¿Qué bien traigo si yo honro a Dios? ¿Y cómo honrar a Dios? Entonces, en la cuestión de la fe, y tú puedes ver en internet varias citas, ya en internet hay muchas páginas que te hablan de varias cosas. Y si tú buscas en internet, hay una página, hay unos puntos que algunos buscan los versículos o buscan prédicas y temas de la Biblia variados. Pero internet dice que por lo menos hay 500 versículos que hablan acerca de la fe. 500 versículos. Yo creo que sí. O sea, yo busqué y sí encontré 240 veces la palabra fe en la Biblia. Pero más las 260 y tantas veces que aparece la palabra creer. Entonces ya tenemos un poquito más de 500 veces que encuentras entre fe y creer, más de 500 veces esas dos palabras en la escritura. Ahora, la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. En la versión Dios habla hoy sobre Hebreos 11:1, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera.
O sea, es tener la plena seguridad. No lo tengo, pero estoy convencido de que tengo la seguridad de que Dios me lo va a dar. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Por decir, Abraham vivió esto. Desde el momento que Dios dijo, deja tu tierra, tu parentela, él vivió en fe. Estuvo seguro, estuvo convencido de lo que Dios le había dicho, lo iba a recibir, lo iba a experimentar. Y tú puedes ver muchos pasajes sobre la fe. Si tú ves el pasaje, ahorita lo vamos a meter en ese. Ahorita vamos a meter ese pasaje, pero si tú ves Mateo, te vas a encontrar muchas veces la palabra fe, pero ahorita vamos a ver un pasaje ahorita en Mateo. Versículos de la fe. Pues está Hebreos 11:1. Versículos que hablan sobre la palabra creer. Vamos a Marcos, capítulo número 9, y vas a encontrar ahí la palabra creer. Y me llama mucho la atención este pasaje. Que es Marcos capítulo 9, versículo 23, que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú buscas por ahí en tu Biblia, el capítulo de Mateo, en el pasaje de la hija de Jairo, cuando se enferma la hija de Jairo, en Mateo 9, versículo del 18 en adelante, tú vas a encontrar a una mujer que tenía flujo de sangre, enferma, y ella se acerca en medio de la multitud y toca a Jesús, porque dijo ella, si tocare solamente su manto se salva. Y dice el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, cuando muere la hija de Jairo, va y le dicen, ya no mueres al maestro, la niña ya murió. Jesús voltea y dice a Jairo, cree, o sea, no dudes. Y cuando tú y yo dudamos, deshonramos a Dios. Cuando tú y yo humanamente podemos dudar de muchas cosas, pero basados en la palabra y conforme a la palabra, cuando dudamos de algo, de la promesa de Dios, deshonramos a Dios. Cuando tú ves en Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro, Jesús le habla a Marta, le dice, yo sé que mi hermano va a estar en el día postrero, o sea, está hablando de la resurrección de los muertos, pero cuando llega Jesús a la tumba, le dice, quiten la piedra, y le habla a Lázaro, y María le dice, oye, Marta, pero le dice, oye, ya está pestoso, ya lleva 4 días, y Jesús dijo, ¿qué no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay muchos pasajes que nos hablan sobre creer, muchos pasajes que nos hablan sobre tener fe en Dios, y a veces tú y yo tenemos que avivar nuestra fe. Y a veces no nos gustan estas cosas, no nos gusta, pero es por medio de esto que podemos avivar nuestra fe. Porque a veces pensamos que la vida cristiana es muy light, y cuando vienen las pruebas y la gente se enfría y la gente se deja, deshonra a Dios, y Dios dice, yo voy a honrar a quienes me honran. Y cuando tienes fe y hablas de fe y vives por fe, y no estoy diciendo que vivas por fe, que estés todo el día en tu casa jugando videojuegos o en el chat sabiendo que tienes que ir a trabajar, no estoy hablando de eso. No, que tienes la fe, la certeza de que Dios está contigo y de que Dios te da una promesa, una palabra, y la tienes que atesorar en tu corazón. Y tienes que vivir confiado, seguro de que yo no sé cuánto tiempo va a tardar, pero Él me dio una promesa. ¿A cuántos no nos ha dicho esa promesa que Dios establece a través de la iglesia, en los Hechos? Si crees en el Señor Jesucristo, seas salvo tú y toda tu casa. Y tú dices, pero es que no cambian, pero esta es una promesa. Y yo tengo fe de que esa promesa se va a cumplir en mi vida,
en la de mi familia y en la de mi descendencia. Gloria a Dios, aleluya. Eso es tener fe. Y no lo vemos. Algunos tal vez no veremos a nuestros hijos predicar, pero sabemos que son llamados a ser apóstoles, profetas, pastores. Tal vez no vemos resoluciones en la vida económica de nuestros hijos, pero la palabra nos ayuda y nos anima a decir, ellos van a seguir adelante. A lo mejor no vemos a nuestros hijos aquí o a nuestro esposo, o vemos que batalla el matrimonio y muchas cosas, pero hay una palabra de parte de Dios que te dice, yo estoy contigo todos los días, yo voy a hacer cosas nuevas, y es una palabra de fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y a veces, ¿y si lo hará? Pues claro que lo va a hacer, pues Él es Dios. Amén. Él no miente. En Él no hay sombra de variación. Y un cristiano debe de vivir honrando a Dios con fe. Otra es la obediencia. Dile que a tu lado se va a poner bueno aquí. Se va a poner bueno aquí, Porque la palabra obediencia, obediente y obedecer en la Biblia aparece 139 veces en la Biblia. Amén, amén. Pocas, pero de mucha importancia para Dios, porque Él quiere que sus hijos, ¿quiénes? Sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Amén. Seamos obedientes. Amén. Obedece a sus mandatos, en atesorar sus preceptos y seguir sus mandamientos. Gloria. Y eso es para bien de nuestra vida. Mira, acompáñame a Deuteronomio, capítulo 28. Y si tú lees todo el pasaje, que te tardas leyéndolo con calma, unos 10 minutos, yo creo, porque lo estás meditando, si lo lees rápido, te tardas muy poquito. Pero si tú lees Deuteronomio capítulo 28, a no ser tu Biblia, las Biblias de antes no tenían los títulos, después los fueron estableciendo. Pero al iniciar, tiene un título en mi Biblia que dice bendiciones de la Obediencia. y les va a poner sabroso. Dice versículo, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de la tierra. Y a muchos nos gustan estos versículos, porque mira, Dios me va a exaltar, sí, pero es si tú obedeces los mandamientos, los preceptos, la palabra. No lo que te gusta, no lo que te conviene, porque eso sí somos bien buenos, ¿verdad? Es que aquí Dios le dice, Jehová el pastor, y nada me va a faltar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y el lugar es pasto me hará descansar. Para que Él te lleve a un lugar de descanso, tú debes de ser guiado por Dios. Amén. Y a veces los cristianos, ay, esos cristianos que parecen cabras. Eso no vino hoy, ¿verdad? Quieren llegar al lugar de los pasos, pero a su manera, como les parece mejor. Y entonces, pues, llegan, pero ya llegan todos golpeados, todos. Ay, Señor, no me dice, pues es que era fácil, como yo te decía, pero tú te fuiste por caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Y si tú y yo obedecemos, dice versículos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora, desde el versículo 1 hasta el 14 son puras bendiciones de parte de Dios para los que le obedecen. Pero arribita del versículo 15, en mi Biblia hay un título que dice, consecuencias de la... Ay, le dicen en León, Guanajuato. El capítulo 28 son 68 versículos. Pero son 53 que hablan de las consecuencias por desobedecer los mandamientos, las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. La obediencia es un asunto que honra a Dios. Es como nosotros los hijos de Dios obedecemos y así honramos. Cuando tu hijo te obedece, ¿cómo te sientes, papá? Feliz. Esa es la muchacha. Cuando tu hijo hace la tarea en casa, que te ayuda a hacer el quehacer, ¿cómo te sientes? Feliz. Oh, besos.
Es mi consentidote, ¿verdad? Me hace unos tacos de Don Chava. Yo voy a cobrar regalías por hacer tanta publicidad de Chava. ¿Cómo te dices cuando te desobedece? Enojado, triste. Cuando se le dice, hagan esto, te da, dices, híjole, ¿por qué no lo hiciste? Y te pone un montón de pretextos, ¿verdad? Sí. Y a veces no somos así con Dios. Que Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. Es que el patrón, es que el metro, sí, pues el metro sí está bien la pegada del metro. Es que es esto, es que hace mucho calor, es que no hace mucho frío, es que esto y lo otro. Y Dios tenía una instrucción y vienen consecuencias por la desobediencia. Cuando los hijos tienen honra, pues la familia recibe honra. Cuando los hijos deshonramos lo que es el reino de Dios, la iglesia, puede ser criticada, puede ser atacada muchas veces. Porque esos cantos peligrosos que a veces cantamos, como el último, decirle a Dios, estoy dispuesto a obedecerte en todo. No es lo que yo quiero, en todo. Y la ley, en la ley, si un hijo desobedecía, la consecuencia era que el hijo tenía que morir a pelear. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios. Y si tú obedeces, Él te bendice. Y si desobedeces, vienen consecuencias. Él honra a los que le honran. Amén, Pero a los aleluya. que le deshonran, le tiene Él poco. Y entonces hemos visto que la vida de un cristiano ahorita va enseñando, va en fe y en obediencia. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Y cuántos obedecen? Amén, aleluya. Como que se bajando un poquito la... no fue tan amén. Así como... Porque el mandamiento para los hijos es seguir honrando a los padres desde Éxodo hasta el final. Ese trae bendición. Honramos a Dios en el matrimonio. Por eso dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio. Honramos a Dios. Y aquí es donde entra el tema. Con nuestros bienes. Con nuestras finanzas. Y no voltees a ver al que tienes a tu lado diciendo, te van a hablar, eso es para ti. ¿Por qué? La fe y la obediencia traen como resultado honrar a Dios, pero el poder honrar a Dios tiene varios significados. Dice en una definición de la palabra de honra, es la palabra abad, que se ocupa en la adoración, en el servicio. Si tú lees cuando Dios establece lo que es el tabernáculo y le da la vestimenta a los sacerdotes, dice que tienen que ser de honra. O sea, no estoy hablando de que tu indumentaria, aunque sí la indumentaria también tiene que honrar a Dios. No estoy hablando de que tienes que traer el velo o no te pintes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que para el sacerdote su indumentaria tenía que ser algo de mucha honra, de mucho reconocer, de que el servicio que se le iba a dar a Dios era algo importante para el sacerdote. En algunas congregaciones no sabemos si son cristianos o son otra cosa, pero ese es asunto aparte. Hoy a muchos cristianos ya no honran a Dios en su forma de vestir, pero Dios, no es que Dios sea lo voy a decir con mucho respeto, que sea totalmente cuadrado, pero creo que hay cosas que debemos honrar a Dios con nuestra forma de vestir para glorificarlo, porque otra palabra que habla de honra es la palabra kabet, que en su aplicación es la de glorificar y la de estimar.
Y algo que podemos honrar a Dios es con nuestras finanzas. Vamos a Proverbios capítulo número 3. Esta palabra que viene aquí es la misma palabra que es la de glorificar o la de estimar, según la definición bíblica. En el capítulo número 3 de Proverbios, también tiene un título que dice exhortación a la obediencia. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atrás a tu cuello, escribas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo creo que muchos quizás no quisieran estos versículos en la Biblia, pero están en la Biblia. Y están en la Biblia es para nuestro bien. El tema de las finanzas para Dios es muy importante. No porque Dios necesite dinero, sino porque Dios quiere que su pueblo, ¿que quién? Su pueblo. ¿Y aquí somos pueblo? Bien. ¿O ya no les gustó ser pueblo? Viva bien. Tenemos la esperanza de un día llegar a la eternidad con nuestro Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero mientras llegamos allá, mientras estamos en la tierra, hay de dos formas. O vivir como el plan de Dios tiene para nuestras vidas, o vivir como nosotros queremos. Porque dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, pero muchos solamente confían en sí mismos. Y las finanzas, como dije al principio, yo creo que es uno de los temas más difíciles de hablar en la conversación junto con la Navidad y otros temas. Pero de las finanzas a muchos no les gusta. Muchos creen que lo que quieren es sacarles el dinero, y eso no es cierto. Hay muchos en el internet que hablan en contra de la prosperidad, y nosotros somos una iglesia de la prosperidad. Somos una iglesia que está edificada bajo fundamentos bíblicos, no bajo el hecho de que si tú tienes un bocho. En una ocasión escuché esto: ay, esos pastores tienen un bocho, yo tengo mi bocho. Pobretones, ay, qué malvado pastor. Y luego otros andan presumiendo sus coches por internet. Y otros andan promocionando no sé qué tanta cosa. Algunos medios del internet que critican que se habla de la economía, ¿sabes cómo viven ellos? A través de aportaciones. Dicen que el dinero, ¿cuál es el dicho del dinero? El dinero sirve para todo, ¿verdad? Pero no sirve para sanar. Te puedes comprar un matrimonio, pero no compres la felicidad. Tú ya sabes los mejores médicos, pero tal vez no eres sano. Entonces el dinero sí sirve. Gracias a Dios que tenemos trabajo, ¿verdad? Amén. Y que por ahí nos pagan, ¿verdad? Y de ahí vamos y compramos los tacos, ¿verdad? Sí. O la ropa, o los calzados, o para los niños, ¿verdad? O sea, qué bueno por el trabajo. El dinero es importante, sí, pero no debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Y es que dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchos se quedan pobres por lo que hay en su corazón. No son ricos espiritualmente, son ricos tal vez en lo material, pero en el corazón, en el espíritu, son pobres. Por eso a mí no me digan su pobre casa, ¿por qué no entro? No entro. Porque los hijos de Dios no somos pobres. No voy a repetir porque nada más escuché una vez. Los hijos de Dios no somos pobres. Amén. No tenemos lujos tal vez, pero Él nos sostiene con el pan necesario todos los días. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dámelo fuerte. La
palabra honrar en proverbio significa glorificar, y cuando yo doy, estoy glorificando a Dios. Cuando yo doy, estoy estimando a Dios por sobre todas las cosas. Dicen los que saben, y en algunas Biblias tú puedes encontrar, o decir, en esta Biblia que yo ocupo, yo encontré 29 parábolas de Jesús. En otra Biblia encontré 36 parábolas de Jesús. Y en otras encontré 40. Vamos a dejarlo en las 36. En las 36 palabras que mencionó Jesús, 16 de ellas tuvieron que ver con las finanzas. 16 de ellas. Ahora, muchos dicen, es que eso es la ley. Pero Dios no cambia. No dijo Jesús a esa mujer de flujo de sangre que mencionamos hace un momento. Dice la escritura que gastó, o sea, tenía dinero, gastó su dinero en muchos médicos. Y con todo no era sana. Jairo era un hombre principal, tenía recursos. José de Arimatea, el que prestó la cueva para que se pudiera a Jesús, era. Es más, Pedro y Juan tenían lana, porque su negocio era de ser pescadores. O sea, no eran cualquiera. Dejaron todo por ser Jesús, sí, pero Pablo, el gran apóstol Pablo, trabajaba con sus manos y con eso se sostenía. Y en otras ocasiones, iglesias sostenían, o grupos de personas sostenían el ministerio de Pablo, pero cuando Pablo no salía a los viajes misioneros, él se quedaba en su casa a trabajar. Él hacía tiendas, como tiendas de campaña. O sea, el trabajo es una bendición. Y Dios nos quiere bendecir con trabajo, pero quiere que lo honremos con nuestras finanzas. Se honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias. Las primicias eran una clase de ofrecimiento especial para Dios, donde se incluían a los primogénitos de los ganados y lo mejor de los frutos, con lo que se reconocía a Dios como el Señor, el dueño y el dador de buenos rebaños y de buenos frutos. Y así el pueblo podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. Entonces, cuando uno habla sobre las primicias, no es de que, ya me van a saltar. No, quítate ese pensamiento de tu cabeza. Tengo un cuate que dice, es que el hermano Wayne Mayer siempre, su ministerio se basó en levantar iglesias. El hermano Wayne Mayer, en cierto momento, nos aportó para este lugar. Él nunca ha venido aquí. Y en muchas congregaciones él nunca se ha parado. Dice, es que cada lugar necesita tener una iglesia. Y su ministerio, siendo él un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que Dios le dio la gracia de encontrarse con él, decidió bendecir ministerios a través de levantar ofrendas. Y tengo un amigo, un cuate que dice, es que ese cuate nada más te asalta con la Biblia. Eso es una blasfemia, porque la Biblia habla sobre la economía. La Biblia habla que si tú y yo honramos a Dios con nuestros bienes, dice el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Porque hay cristianos que si bien Dios nos da el pan de cada día, y debemos ser agradecidos, porque hay cristianos que ahí se la llevan, pero apenas así, arañando la semana, la quincena. ¿Por qué no honran a Dios? Muchos oran, Señor, dame un trabajo. Es más, una ocasión me dijeron, oiga, le van a hablar para que me recomiende para un trabajo. ¿Y qué crees que me habla? Y yo, oye, esa persona, sí. Que le dan el trabajo y pregúntame si ha honrado a Dios con eso. A otro, le aumentan el sueldo y se le olvida que Dios es quien por medio de su misericordia les da para que tengan mejores ingresos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos
tus frutos. No, pues es que antes ganaba 1,000, ahora gano 2,000. ¿Y de cuánto es el diezmo? No, es mucho. No, mejor. Dios entiende mi corazón. Dios sabe que estás apoyando en tu propia prudencia. Si tú ves Mateo capítulo 6, ahí sí vamos a entrar al capítulo 6 de Mateo, vas a encontrarte con varios versículos que hablan sobre las finanzas. Sí, habla el capítulo 6 de Mateo habla sobre la limosna, dinero. Dios quiere que seas sencillo y humilde en honrarlo con lo que Él te da, no que andes presumiendo. Ay, no di diezmo, pero me fui a Cancún. Aquí no es Hilton. No tuviste para ahorrar a Dios, pero sí tuviste para irte a pasear, ¿verdad? Ahora, yo voy a entrar un momento en ese asunto. No está mal que te vayas, pero ahorra, es una forma de tener recursos. El mexicano tiene la mala costumbre de no ahorrar. Compramos una alcancía que nunca llenamos. La ropa y se sale puras arañas. Y la alcancía es para que ahorres, para que metas ahí lo que puedas, ¿no? Hay gente que se hace el hábito y dice, voy a meter 10 pesos diarios y no sé cuánto es hasta el final del año, pero si alguien me hace la cuenta de ¿cuánto? 3,500 tantos, ¿no? O más. ¿Cuánto sea? Hágame la cuenta. 10 pesos diarios. ¿Por cuántos días tiene el año? Dígame cuánto es, por favor. Y eso es un hábito que muchos mexicanos no tenemos. 3,650. Y es bueno ahorrar por una emergencia, porque me quiero comprar algo, porque quiero salir de paseo. Eso es bueno. Y Jesús en este capítulo te habla de la limosna. Te habla de tener tesoros en el cielo. Porque dice en el 21 de Mateo 6, donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sabes por qué muchos no ofendan, no diezman? Porque su corazón está en el amor al dinero. Y Pablo le dijo a Timoteo que el amor al dinero era el peor de todos los males. ¿Y cierto o no? Oye, quédate a trabajar el domingo, te pago el doble. Ejemplo, 1,500, no 1,500. No, pues sí. Y olvidamos que Dios nos quiere bendecir también. Horas extras. ¿Es un alivio? Sí. Pero que no sea eso tu amor. No pongas tu esperanza en las riquezas, dice la Biblia, las cuales son nada. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es que el pastor como que quiere sacarme lana porque como que su camino no anda bien. No te preocupes, eso ya quedó en el pasado. Dios fue misericordioso con nosotros. Me volvió a enseñar lo que es la humildad de venirme en el transporte, de aventar la mochila, de bajar caminando hasta la carretera, de pagar los 22 pesos que se pagan de la combi. Ya me enseñó el Señor. No te preocupes. Porque muchos piensan, y eso por internet, porque hay una línea que dice que no debes ofrendar, no debes diezmar. Bueno, la Biblia enseña lo contrario, por muy renombrado que sea el predicador. Tú no puedes sacar un texto total para decir, es que no debes de ofrendar, cuando la Biblia, toda la Biblia, simplemente tiene 2,350 versículos que hablan sobre las posesiones financieras, de riqueza o de dinero. 2,350 versículos. Antes era el trueque. Pero tú ves que Abraham dijo, yo voy a pagar por el sepulcro donde voy a depositar a mi esposa. Lo voy a pagar. Ocupaban dinero. ¿Por qué para pagar la luz? ¿Por qué para pagar el de la tiendita? Si vas a eso, ¿y por qué a Dios lo quieres deshonrar? Y cuando tú deshonras a Dios con no darle lo que es de Él, no eres obediente y entonces no tienes fe.
Solamente te pide el 10%. Te queda el 90% para que te vayas, comas una tlayuda, unos camarones, o te vayas al cine sin pena. Ay, es que si usted supiera cómo me va, algo no está bien. Hay un problema entre el corazón y el bolsillo donde está tu cartera, donde está tu bolsa. Y por eso Dios limita muchas veces. Pero cuando tú y yo honramos a Dios, Él promete abrir los cielos y derramar bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un problema económico en el matrimonio es un verdadero caos. Ahora, ¿tú crees que Dios busca cantidades? No, busca fidelidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por eso en Mateo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir sobre todo un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes? Eran los que no eran en ese tiempo pueblo de Dios. Tú y yo éramos de esos, pero por la gracia de Dios ahora somos pueblo de Dios. Obviamente hay que salir a trabajar, sí, pero no te afanes. Muchos ocupan su recurso económico para irse por las chelas. Y llega el lunes, ay vieja, ya no tengo, pídele a la comadre un par de huevos, ¿no? Porque no sabemos administrar bien los recursos, y para ser buenos administradores de los recursos económicos que Dios nos da, primero es darle a Dios lo que es de Dios. Los gentiles, la gente que ahorita, y es bueno el trabajo, yo creo que sí, pero todo tiene su tiempo. Dios dijo, 6 días trabajarás y 1 lo santificarás. Amén, gloria. Amén. 1. Entiendo, por las cuestiones de muchos del trabajo que es de la construcción, es que me piden trabajar, no, está bien, 1 o 2 veces, está bien, pero no te afanes. Porque muchos ahorramos, sí, para nuestros lujos, pero deshonramos a Dios. Es que sabes que me voy a comprar esto, Señor, tú lo entiendes, que quiero un nuevo iPhone, tú sabes, Señor, tú sabes. Yo escuché una congregación muy grande. Bueno, estamos pagando nuestra pantallita, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo le hacen, la verdad. Nada más del puro enganche de su pantalla, más de 100,000 pesos. Y dicen, y nos falta. Pues, ¿cómo? Y es una iglesia grande. Y él dijo algo, pero tengo fe de que Él nos va a suplir lo que nos falta. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen fe que Dios suple su necesidad? Amén. Pero te pide el diezmo, Aleluya. te pide la ofrenda. No sé si vieron que subía al Messenger un video de cómo en Perú celebran la fiesta de las primicias. Y algunos llegan con sus primeros animalitos, su gallina, su becerrito, borreguito, su canasta de frutas, sus elotes. Están dándole la gloria al Señor porque ese año
Dios los bendijo y su confianza está en que el siguiente año Dios los iba a bendecir. Eso es las primicias, no es sacar dinero, es decirle a Dios, yo confío en que este año 2023, tú, por tu palabra, por tu promesa, vas a llevar bendiciones a mi vida, siempre y cuando yo tenga la obediencia y la fe a tu palabra. Amén. Por eso Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Eso es obediencia y eso es fe. Amén. Yo te busco y te voy a dar, no para ver si me das el doble. Eso es una mala enseñanza. Le doy a Dios porque lo amo, lo exalto y demuestro que el primero en mi vida es Él, no el dinero. No se la pasan orando y se la acaban en las chelas. Aquí no se pasan. Allá. ¿Dónde es Ucrania? Gracias, Ucrania, no sé dónde. Y el otro día ya no tengo ni para el pasaje. O sea, yo sé lo que yo lo viví también. Llegaba el sábado, me pagaban y vamos por las chelas. Y el lunes, ya no tengo. Ahora, esto de las ofrendas, sobre todo del diezmo, dice la escritura en Deuteronomio 14. Acompáñame a Deuteronomio 14. Y el versículo 22. ¿Lo tienes? Sí, amén. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto es las primicias. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo voy a leer en la NTV. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración. ¿Al lugar qué? De adoración. Designado, el que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Para que su nombre sea honrado. Y cómelo ahí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primicias, de las primeras crías de tus rebaños, y mandarás esta práctica y manadas. Cría de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor. Y el diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, darle lo primero y lo mejor, y la promesa es que si tú y yo obedecemos, no faltará en nuestras alacenas nada, y no faltará en nuestra mesa de alimento, y nuestro trabajo podrá ser multiplicado si obedecemos el mandamiento que Dios nos deja. Amén. Por eso muchos a veces batallan con la economía. Por eso muchos no, por más que lo intentan, no saben administrar su dinero. Porque el principio de una buena administración es darle a Él lo que es de Él. Amén. Con eso. Amén. El resto, el 90% hay que pedirle a Dios sabiduría para saber administrarlo bien. Para saber qué hacer con esa moneda, cómo ocuparlo, en qué momento, cuánto ahorrar, cuánto aportar. Sobre todo si los hijos ya trabajan, porque que algunos cumplieron mayoría de edad, dicen, ay, tengo que trabajar. Pues sí, porque por 17 años te mantuvieron en tu casa. Digo, algunos son muy pequeños, tuvieron que trabajar. Y honras a Dios cuando aportas para el hogar. Mamá está para la luz. Voy, pago el internet, mamá. Ok, quiero mis Converse, mami. Pues, ¿estás trabajando? Sí, pues cómpratelo tú, mijito.
No, que ay, mi chiquito quiere sus Converse de 3,000 pesos. Ay, yo me voy a trabajar por ti, mijito, y ándale a los flojos. No, chavos, si ya trabajan, aporten para acá. Eso es honrar a Dios. Y así honran a su familia. Y esta práctica te enseña a temer al Señor. Y es que cuando tú ves estos pasajes que están en el Antiguo Testamento y muchos dicen, es que esa es la ley, Dios es el mismo, Dios no cambia. Amén, amén. Su palabra no cambia, sus promesas no cambian, siguen estando vigentes. Si tú haces esto, Deuteronomio 28, versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar. Cuando tú y yo honramos a Dios en nuestra obediencia y por actos de fe. Yo no te quiero decir lo que he escuchado, porque muchas cosas se dicen, y he escuchado muchas enseñanzas sobre eso. No, un hombre llegó y dio, y su empresa se multiplicó. Yo no sé cómo le hace, yo no sé, yo respeto mucho esas opiniones. Pero lo que sí sé es que un día Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, donde todos los que tenían riquezas daban lo que les sobraba. Y un día llegó una anciana y dio todo lo que tenía. Y Jesús habló más de la mujer que dio todo que de aquellos que daban de más. Dios espera que tú y yo seamos fieles en lo económico hacia Él. No que le retengas. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice, no robarás. Amén, aleluya. Eso no vino de ver. Tiene que ver mucho también en cómo das. No cuánto das, en cómo das. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios ama al dador. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Él es bueno. Ay, voy a mandar. Mejor no de hermanito. Señor, gracias porque esta semana tuve trabajo. Aquí está mi dinero, doy con mi corazón, Señor. Sé que me has multiplicado y de corazón te lo doy con alegría. Amén, aleluya. No ni para los tacos esta noche. Pastor, esa es la pelea que me dio el pastor. ¿Viste la pelea que me dio el pastor? Señor, gracias porque vendí, muchas se dedican a ventas. Vendí esta semana, Señor, gracias. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias porque tuve el trabajo que tanto anhelaba, Señor. Mi primicia aquí va, o va mi diezmo, Señor, para honrarte a ti, porque tengo fe que me vas a suplir para todos los gastos. Amén, gloria a Dios. Así es. Porque finanzas, te paso de que hay otro coche, eso otro cosa que no ames el dinero. Ama a Dios. Amén, aleluya. Hónralo con tus bienes. Amén. Sé obediente. Demuestra que tienes fe en sus promesas. Y Él abrirá su tesoro para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. Gloria a Dios, aleluya. No le robes a Dios, iglesia. No le robemos a Dios. Seamos fieles en lo poco. Porque Dios ve la fidelidad de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Amén. Y cuando lo honramos, Él se alegra. Mi hijo tiene fe. Mi hija es obediente. Amén, aleluya. Me está honrando. La cuestión de honrar a Dios con la economía es un asunto que tiene 3 áreas. Madurez espiritual. Si tú eres maduro en Cristo, tú sabes que las ofrendas y los diezmos vienen en la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cuestión de obediencia. Porque Él lo dejó en su palabra. Indefectiblemente la palabra significa que no puede faltar que tú diezmes o que tú ofrendas. Es cuestión de fe.
Tengo fe de que esta semana Dios nos va a proveer. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que tenemos en el, digamos, un negocio, a veces no vendemos nada. ¡Nada! ¿Mejor me lo ando comiendo yo? Hay días que salimos, mi esposa y yo a vender y no vendemos nada. Pero mi esposa siempre dice una palabra. Pero Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Amén. Y comemos. Amén. Y es un asunto de gratitud. Amén. Amén. Aleluya. De estar agradecidos porque Él no nos ha dejado. Amén, gloria a Dios. Sus hijos Aleluya. no mendigan pan. ¿Y cuando somos hijos de Dios? Amén. Así que ¿por qué no honramos a Dios? Ya ofrendamos. Pero ¿por qué no honramos a Dios diciendo, Padre, ayúdame a ser obediente, a ser fiel, a mantenerme en la fe, de que si me pides el diezmo es el 10% de lo que yo gano y el 90% me lo dejas para mí, para mi familia? Es lo que pide el Señor. Amén, aleluya. Y que no se me olvide, porque a veces nos olvida. Ya me aumentaron el sueldo, pues ya no diezmo, ya no ofrendo. Ten cuidado, porque Dios puede cerrar las ventanas. Ya tengo un trabajo, ya ten cuidado si no honras a Dios con tu economía. Porque la economía viene a través de Dios para tu familia, para tu Amén, casa. amén. Puestos de pie y vamos a orar a Dios. Yo sé que es un tema difícil y que a muchos no les gusta, pero está en la Biblia, es por nuestro bien, es para nuestro bien. Porque Dios no quiere que andemos mendigando, no quiere que andemos en préstamos. A veces el dinero sirve para todo y a veces nos saca de apuros. Pero si le pagas a aquel que te presta, ¿por qué no darle a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué no honrar a Dios con nuestros bienes? Es una instrucción que está en la Escritura para que vivamos quieta, reposadamente aquí. No es amar al dinero, es amarlo y conocer que Él es el dueño de todo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque la palabra, toda tu palabra nos enseña. Yo respeto aquellas líneas doctrinales que hablan en contra del diezmo, de las ofrendas, de la economía, yo lo respeto, pero tu palabra me enseña que yo te tengo que honrar con los bienes que tú me permites recibir a través de un trabajo. Y yo te quiero honrar, Padre, teniendo esa fe de que aunque yo vea poco, eso de poco yo pueda ofrendar. Que yo debo ser obediente y eso te trae honra al dar lo que es tuyo. Y que eso te agrada a ti, Padre, y que es mi gratitud hacia ti el hecho de honrarte con mis finanzas. Y Padre, ruego que tu pueblo pueda honrarte, Señor, a través de las finanzas, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de los recursos que tú nos das, Padre. Tú dices en tu palabra que tú das sabiduría para las riquezas. Pues pido, Padre, tal vez no nos hagamos millonarios, pero lo que recibimos dando la sabiduría para administrarlo de forma correcta, sin dejar de honrarte a ti, el Dios soberano, el dueño del oro y de la plata, y que tú derramas bendiciones sobre tu pueblo, como lo hemos visto durante estos 10 años, Padre. En cada familia sean abiertos, luego sean abiertos los cielos y derrames bendición, Padre. Ayúdanos a ser obedientes para no cerrar los cielos por la desobediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te doy gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo. Y gracias, Señor. Sé que para algunos es un tema difícil de escuchar, pero es por el bien de nosotros que tú dejas ese tema en tu palabra. No buscamos riqueza, solamente buscamos honrarte a ti.